Imagina por un momento que el mayor peligro para tu crecimiento no está afuera, sino cerca, tan cerca que podría escuchar tu respiración. Imagina que aquello que silenciosamente interfiere con tu éxito, tu bienestar y tu paz no lleva máscara de enemigo, sino de persona de confianza. Porque a veces, el lobo no entra en la casa derribando la puerta, entra porque alguien se la abrió con una sonrisa. Antes de seguir, si lo que estás escuchando está despertando algo dentro de ti, si estas palabras están resonando en tu interior como si por fin alguien estuviera diciendo lo que siempre sentiste pero no sabías cómo nombrar, entonces suscríbete ahora mismo al canal. Porque este viaje no se queda en palabras, aquí aprenderás a sanar, a proteger tu energía y a recuperar tu poder. Hazlo ahora, y continuemos. La sociedad tiene una sombra de la que casi nadie habla, personas que viven drenando la fuerza de los demás. Rostros amables, voces cálidas, manos que se presentan como ayuda, pero cuya presencia, poco a poco, arranca la confianza, la alegría y el sentido de propósito. Están en oficinas, en familias, en círculos sociales, a veces incluso en un hogar que una vez se sintió seguro. Y cada día, sin darse cuenta, millones de almas pierden vitalidad porque no saben nombrar ni enfrentar ese veneno emocional. Muchos luchan desde la bondad. Intentan comprender. Intentan sanar. Intentan ser la luz que transforme a la otra persona, hasta que se dan cuenta de que esa luz se está apagando. Que hablar no soluciona nada. Que ser más amable no calma la tormenta, solo la alimenta. Y un día se encuentran agotados, dudando de su propio valor, creyendo que el problema son ellos. Mientras tanto, los depredadores emocionales siguen su danza de destrucción. Van de corazón en corazón, de relación en relación, sembrando culpa, creando dependencia, rompiendo voluntades, y yéndose justo cuando la víctima comienza a desmoronarse. Son expertos en disfrazarse, mártires, héroes, espejos de lo que la gente quiere ver. Pero su rastro siempre es el mismo: personas vacías, silencios tensos, sueños abandonados. Sin embargo, hay algo que las mentes más fuertes del mundo han aprendido. Aquellos que se mantienen erguidos incluso cuando todo parece tambalearse no son los más duros, son los más conscientes. Descubrieron que tratar con estas personas no consiste en ser cruel ni en convertirse en piedra. Se trata de inteligencia emocional, de dominio interior. Se trata de detectar patrones antes de que tomen poder, de establecer límites que no se negocian, de elegir la paz incluso cuando otros eligen el caos. Esto que estás escuchando no es un mensaje barato de solo mantén la actitud positiva. Esto es un mapa, una guía para identificar la oscuridad disfrazada, desactivar su influencia y proteger tu energía como si fuera oro, porque lo es. Es tu combustible, tu visión, tu motor para construir la vida que mereces. Cuando llegues al final de este camino, no volverás a mirar a las personas difíciles con miedo ni con desesperación. Las verás con claridad. Sabrás cuándo abrir la puerta y cuándo no. Sabrás cuándo hablar y cuándo retirarte. Sabrás proteger tu tranquilidad sin sentir culpa y tu corazón sin perder sensibilidad. No reaccionarás, elegirás. Capítulo 1. El precio invisible de ceder tu luz. Voy a comenzar con algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Cada día compartimos espacio con personas que, sin levantar la voz, sin romper nada, sin empujar a nadie, están drenando la vida emocional de quienes las rodean. Y no es que no sepamos detectarlas, es que muchas de ellas han perfeccionado el arte de ocultarse tras la apariencia de normalidad. A veces llevan traje y hablan con palabras medidas. A veces sirven la cena con una sonrisa. A veces fingen preocupación por ti mientras disfrutan de verte perder equilibrio. No siempre son los bullies evidentes, muchas veces son los expertos en la culpa silenciosa, en la manipulación sutil, en hacerte sentir responsable de su infelicidad. Y aunque parece que solo provocan molestias pasajeras, su impacto es mucho más profundo. No hablamos de simples tensiones sociales, hablamos de desgaste espiritual. Una sola persona que irradie negatividad, ego o victimismo puede contaminar el clima emocional de todo un entorno. Lo hemos visto miles de veces: un equipo brillante se vuelve torpe, un emprendedor apasionado se apaga,
Un hogar que antes era cálido se llena de cautela y cansancio. No porque alguien gritó, sino porque alguien robó la paz. El daño verdadero se produce en el interior. Cuando convives con alguien tóxico, tu mente se acostumbra a vivir en modo alerta. El cuerpo responde como si fuera a protegerse de un depredador que nunca termina de atacar, pero tampoco se va. La tensión se vuelve rutina. Las dudas reemplazan la claridad. Y la creatividad, que necesita calma para florecer, deja de expandirse. Piénsalo. ¿Cuántas veces una sola interacción con alguien difícil te siguió a casa, al trabajo, al pensamiento mientras te duchabas o intentabas dormir? ¿Cuántas horas invertiste en imaginar respuestas, decodificar intenciones, reconstruir conversaciones? Esa energía emocional, esa fuerza mental, es la misma que podrías usar para crear, amar, crecer, avanzar. Y aún así, terminaste regalándola a alguien que nunca debería haber tenido acceso a tu luz. Las personas, cuando se encuentran con alguien tóxico, suelen reaccionar de 4 maneras que conducen al desgaste. Algunas se convierten en mármol, aguantan, ceden, se adaptan, intentando complacer, creyendo que si son lo suficientemente buenas, la otra persona se calmará. Pero la toxicidad no se sacia con bondad, se fortalece con la falta de límites. Otras se vuelven arquitectas del diálogo, construyen explicaciones, razones, argumentos, ensayos emocionales, como si la lógica pudiera arreglar una herida que nació del ego, la inseguridad y el miedo. Hablan con el corazón y son respondidas con distorsión. Hablan con claridad y reciben confusión. Hay quienes, hartos del daño, se transforman en incendio. Responden con la misma agresión, la misma manipulación, el mismo drama. Pero en ese instante ya han sido arrastradas al campo de batalla que la persona tóxica deseaba. Y aunque creen estar defendiendo su dignidad, lo único que hacen es entregar su energía al conflicto. Y luego está el bando que escapa sin aprender. Se alejan físicamente, cortan lazos, bloquean números, pero solo cierran la puerta exterior. Por dentro siguen vulnerables. Si no se entiende la dinámica de la toxicidad, la vida siempre termina presentando la misma lección bajo un rostro distinto. Esta es la realidad dura y luminosa a la vez. Las personas tóxicas no desaparecerán del mundo. Pero tu vulnerabilidad ante ellas sí puede desaparecer. Las mentes más centradas, los espíritus más resilientes, los individuos que protegen su propósito y su paz, han comprendido algo fundamental. Aprender a convivir con personas difíciles es una habilidad espiritual y práctica al mismo tiempo. Está al nivel de aprender a cuidar el cuerpo, administrar recursos o elegir relaciones saludables. No es un lujo. Es supervivencia emocional. Quien aprende esta habilidad deja de vivir a la defensiva. Quien no la aprende, tarde o temprano paga el precio invisible. Su luz se va apagando sin que lo note. Capítulo 2. Las 7 sombras que roban la paz, reconociéndolas antes de que toquen tu alma. Nadie llega al mundo sabiendo detectar a quienes desgastan el espíritu. Al principio creemos que todas las personas que sonríen desean nuestro bien, que toda preocupación es amor, que todo interés es compañía. Pero no todos los seres que caminan entre nosotros desean construir, algunos solo buscan alimentarse de lo que otros levantan. Y en ese desconocimiento ocurre el primer daño. Tratamos a todos los perfiles tóxicos como si fueran iguales. Y no lo son. Cada uno hiere de una manera distinta. Cada uno requiere una estrategia diferente. Por eso es esencial aprender a reconocer a estas 7 sombras antes de que su presencia arañe tu esencia. Cuando aprendas a verlas, no necesitarás años para descubrir quién es quién, bastarán minutos. El que absorbe la luz. No destruye con gritos ni con rabia, sino con cansancio. Llega a las conversaciones como si trajera una tormenta sobre los hombros. Cada palabra suya sopla viento gris. No se acerca para compartir, sino para que le sostengan el peso. Hablan 10 minutos, y ya sientes que llevas horas intentando salvarlos de un abismo que nunca se acaba. Nunca están satisfechos. La alegría les molesta. La esperanza les incomoda. La luz de los demás les recuerda la falta de luz propia. Te quedas escuchando, y de pronto te das cuenta de que tu energía ya no está contigo. El que mueve los hilos. No tolera la libertad ajena. Necesitas saber dónde estás, qué haces, qué piensas, con quién hablas, por qué fuiste y por qué no fuiste. No importa si lo llama cuidarte,
protegerte o organizar mejor las cosas. Su verdadero deseo es control. Siente ansiedad cuando no domina. Teme perder autoridad. No ve personas, ve piezas de ajedrez. Y si te mueves por voluntad propia, te recuerda, con palabras o silencios, que te has salido de su tablero. El que adora su reflejo. El mundo entero es un espejo en el que quiere verse grande. Te trata con encanto porque quiere algo de ti, tu atención, tu admiración, tu obediencia emocional. Te halaga no para elevarte, sino para que lo reconozcas. Si lo cuestionas, te acusa. Si brillas, compite. Te hace dudar de tus recuerdos, de tus intuiciones, de tus logros. No porque dude de los suyos, sino porque teme que olvides que él es superior. Tu vida es escenario para que él actúe, no compañía para compartir. El que hiere sin tocar, nunca te ataca de frente. Prefiere los comentarios disfrazados de broma, los favores que accidentalmente no resultan, los halagos con espinas. Sonríe mientras afloja los cimientos bajo tus pies. Finge apoyo para tener acceso a tu información, y luego la suelta donde más pueda dolerte. A su paso no queda ruido, pero sí incertidumbre. Nunca sabes cuándo o cómo vendrá el próximo golpe. El que te ata con emociones. No necesita cadenas para sujetar. Conoce tus miedos, tu culpa, tu sentido de responsabilidad. Te hace creer que su bienestar te pertenece, que si no haces lo que quiere estás fallando, abandonando, traicionando. Usa tu corazón en tu contra. No pide, exige disfrazado de sufrimiento. Y sin darte cuenta, comienzas a justificarte por tener límites, como si cuidarte fuera una falta. El que vive de lamento eterno. No quiere soluciones, quiere salvadores. Su vida es un escenario en el que siempre interpreta al personaje que sufre injusticias, que entrega todo pero recibe nada, que nadie entiende. No mira hacia adelante, mira alrededor buscando culpables. Y cada vez que alguien lo rescata, crea una nueva historia donde sufrir, para volver a ser auxiliado. En la superficie parecen frágiles. En el fondo, arrastran a los demás hacia su tormenta. El que cruza puertas que nadie abrió. Hay quien no entiende la palabra privado. Se adentra en tu espacio como si le perteneciera, pregunta lo que no debe, opina sin permiso, toma decisiones por ti, se entromete en tu vida emocional como si tuviera derecho. Cuando pones límites, sonríe irritado, porque interpreta tu autonomía como ofensa. La distancia lo hiere. La independencia lo desafía. Y por eso empuja. Y empuja. Y empuja otra vez. Estos 7 patrones no existen solo en narrativas dramáticas. Están en hogares, oficinas, parejas, círculos espirituales, grupos de amigos y comunidades. No siempre son villanos evidentes, muchas veces se camuflan detrás de cariño, servicio, ternura, entrega o sacrificio. No se trata de vivir desconfiando. Se trata de vivir despierto. Porque cuando puedes distinguir estas sombras desde el inicio, ya no necesitas convertirte en su próxima víctima para aprender. Y entonces, lo que un día te quitó paz, ahora te fortalece. Capítulo 3. Cuando la herida busca la luz. Para enfrentar a una persona tóxica no basta con protegerse, hay que comprender que fuerza oscura alimenta su conducta. La toxicidad no nace de la nada ni se despliega sin propósito. Es una estrategia emocional aprendida, una forma retorcida de sobrevivir en un mundo que alguna vez les resultó hostil. Y cuando lo ves con claridad, ya no caes en la trampa de reaccionar desde el dolor, actúas desde la conciencia. En el núcleo de casi todas estas personalidades hay una grieta profunda, una especie de agujero emocional que nunca pudo llenarse. Quien te hiere no se siente sólido por dentro, por más seguridad que intente imitar. Se viste de grandeza, de calma o de indiferencia, pero debajo siempre hay la misma emoción, miedo. Miedo a ser invisible, miedo a no ser suficiente, miedo a que nadie se quede. Muchos de ellos crecieron en hogares donde la ternura era un lujo, donde el afecto tenía precio, donde las palabras eran armas o silencios fríos. Aprendieron a asociar amor con lucha, atención con escasez, cercanía con peligro. En vez de construir una identidad real, moldearon armaduras. No aprendieron a regular sus emociones, así que las proyectan, las expulsan, las descargan en quien esté más cerca. No saben llorar sin destruir. No saben pedir sin exigir. No saben necesitar sin sofocar. Y aquí es donde suele aparecer el error más doloroso. Las personas con alma grande, corazón compasivo y espíritu generoso sienten que pueden curar la herida ajena. Creen que si aman lo suficiente, si entienden lo suficiente, si esperan lo suficiente, la otra persona cambiará.
No lo hacen por debilidad, lo hacen por nobleza. Pero aún así se equivocan. Porque nadie puede salvar a quien no quiere dejar de hundirse. Y esto lleva a una verdad que la mayoría jamás imagina. Las personas tóxicas no suelen perseguir a los frágiles. Persiguen a los fuertes. Buscan a quienes tienen energía, equilibrio y una vida que funciona. Se sienten atraídas por lo que ellas no pueden producir: seguridad interior, claridad emocional, estabilidad, éxito, luz propia. No se acercan porque admiran, sino porque desean poseer, consumir o controlar. A los ojos de una persona tóxica, alguien exitoso es un botín. Tiene relaciones, oportunidades, proyectos, confianza, estatus, atención social. Todo aquello que la herida interna anhela desesperadamente. Y además suele ser generoso, optimista, empático y ocupado, lo que le hace bajar la guardia durante demasiado tiempo. El éxito a menudo crea soledad. A medida que alguien crece profesional o emocionalmente, se vuelve cada vez más difícil encontrar verdaderos pares. Y en ese vacío afectivo se cuelan las falsas amistades, las parejas manipuladoras, los colegas envidiosos disfrazados de aliados. Lo más peligroso es que cuando alguien tóxico hiere, las personas buenas interpretan el golpe desde la empatía, no desde la sospecha. Debe estar pasando por algo, no lo hizo con mala intención, quizás solo fue un mal día. Esta tendencia a justificar lo injustificable es exactamente el escudo que la toxicidad utiliza para seguir consumiendo sin consecuencias. Y por eso los métodos tradicionales nunca funcionan. No se puede razonar con una mente cuya lógica está basada en miedo. No se puede amar hasta sanar a alguien cuyo dolor le ha resultado útil para dominar, victimizarse o manipular. No se puede poner límites a quien considera los límites como obstáculos personales que deben destruirse. El comportamiento tóxico se detiene solo cuando deja de dar resultados. Quien hiere no lo hace porque no puede evitarlo, sino porque le sirve. Porque obtiene lo que necesita: control, atención, poder, seguridad ilusoria, ventaja emocional o recursos materiales. Estas conductas no cambian cuando sienten culpa, porque raramente la sienten, sino cuando pierden acceso a aquello que consumen. Y por eso tu reacción importa tanto. Porque cuando entras en su drama, cuando te justificas, cuando intentas demostrar que eres bueno, cuando cedes para evitar conflictos, cuando te hieren y vuelves a abrir la puerta, sin darte cuenta les estás confirmando que su sistema funciona. Ese es el momento en el que para ellos dejas de ser una persona y te conviertes en un suministro emocional. Algo que pueden consumir. Una fuente. El día que lo comprendes, deja de doler tanto. Dejas de preguntar, ¿por qué me hace esto? Y empiezas a decirse exactamente qué está buscando. Dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la fuerza. Porque ya no estás luchando contra la persona que finge ser, estás lidiando con la herida que intenta devorarte. Y cuando reconoces esto, la toxicidad ya no puede atraparte. Porque no solo ves la sombra, ves la cuerda que la mueve. Capítulo 4. Cómo se entregan las llaves. Las 4 ilusiones que mantienen vivas las relaciones tóxicas. No son los golpes visibles los que mantienen a una persona atrapada en un vínculo tóxico, sino los hilos invisibles. La mayoría no queda atrapada porque le falte fuerza, sino porque desconoce que, sin saberlo, sostiene la jaula desde adentro. Existen 4 ilusiones emocionales que funcionan como llaves entregadas al depredador, 4 vías por las cuales la sombra entra una y otra vez, con la venia de quien sufre sin darse cuenta. La primera de estas puertas nace de la bondad. Quien siente profundamente tiende a mirar más allá de la conducta y a buscar la herida de la que nace. Y así, cuando la otra persona hiere, la mente empática cambia la pregunta, no ¿por qué lo hizo?, sino ¿qué sufrimiento lo habrá llevado a hacerlo? Esa compasión, que en un mundo sano construye puentes, se convierte frente a la toxicidad en autotraición. Cada lágrima ajena, cada disculpa dramática, cada historia de abandono hace que la víctima dude de su propio dolor. Quizá exagero, quizá solo necesita amor, quizá si espero un poco más, mejorará. En ese acto, sin saberlo, la persona noble firma un contrato silencioso: puedes dañarme mientras me cuentes por qué lo haces.
La segunda puerta está hecha de lógica. Quienes viven con claridad creen que todo conflicto puede resolverse hablando, y allí comienza el laberinto. El tóxico jamás busca entender, pero el racional jamás deja de explicar. No importa cuántos argumentos se expongan ni cuántas conversaciones se inicien, todo se descompone y se retuerce hasta que la víctima empieza a dudar de sí misma. Lo que empezó como un intento de resolver, se convierte en un viacrucis infinito de diálogos rotos. Un alma sensata cree que podrá llegar a un acuerdo, cuando en realidad simplemente alimenta el juego del otro. La razón se transforma en un instrumento a favor de la manipulación. La tercera puerta no se abre hacia afuera, sino hacia adentro. Aparece cuando la persona deja de vivir su propia vida para reaccionar a la del tóxico. Cuando cada palabra recibida se convierte en una tormenta interna, noches sin dormir, conversaciones imaginadas, defensa tras defensa. De pronto, los días ya no giran alrededor de sueños, metas o planes, sino alrededor de lo que el tóxico dijo, insinuó o podría llegar a decir. El agresor ya no necesita jaulas, la víctima se encierra sola. Y siente que está luchando, que está respondiendo, cuando en realidad está danzando al ritmo que el otro compuso para ella. La cuarta puerta es la más seductora de todas, la fantasía de salvar al otro. El corazón que ama con fuerza se convence de que puede convertirse en sanador, en salvador, en milagro humano. Se convence de que, si se queda lo suficiente, si perdona lo suficiente, si ama lo suficiente, el daño terminará. Esta ilusión tiene el sabor de una misión espiritual, de algo noble y trascendental. Pero no es más que una trampa disfrazada de luz. Porque mientras la víctima se desangra para ayudar, el tóxico se fortalece. Se acomoda. Aprende que no necesita enfrentarse a sí mismo, basta con mostrarse herido para que lo sostengan. El salvador se convierte en combustible. Y así, sin cadenas físicas ni amenazas explícitas, la trampa se cierra. Todas esas puertas, la compasión mal dirigida, la lógica convertida en argumento eterno, la reacción emocional y la necesidad de salvar, pueden parecer gestos de amor, de justicia o de sensibilidad. Pero no lo son, son la estructura que mantiene la destrucción viva. Cuando estas puertas se cierran, algo extraordinario ocurre. La toxicidad no muere, pero ya no puede entrar. El tóxico puede llorar, manipular, culpar, provocar, prometer, y nada se mueve dentro de ti. Es entonces cuando la tormenta queda fuera y tú, por primera vez, vuelves a escucharte. Lo que parecía ser fidelidad era sacrificio. Lo que parecía paciencia era autoabandono. Lo que parecía amor era anestesia. No se derrota a una persona tóxica con fuerza, ni con inteligencia, ni con amor. Se derrota cuando dejas de ofrecer exactamente aquello que la alimenta. Y ese es el momento en que la sombra se debilita, y la luz vuelve a reconocerse a sí misma. Capítulo 5. Cuando recuerdas dónde está el timón. La vida cambia en el momento en que descubres que no viniste a domar tempestades ajenas, sino a gobernar tu propio barco. Ese descubrimiento no llega de golpe, ni con un aprendizaje bonito, ni con un final de cuento. Llega normalmente después de un cansancio silencioso, después de intentar explicar 1000 veces, complacer 1000 veces, esperar 1000 veces, hasta que un día comprendes que la tormenta no está afuera, sino en la insistencia de creer que el mar obedecerá tus deseos. Durante mucho tiempo, quienes poseen un corazón grande creen que la clave está en mejorar al otro. Si logro que entienda, si encuentro las palabras correctas, si soy paciente, si lo hago sentir acompañado, si no abandono, pero ese camino conduce siempre al mismo punto, desgaste. Intentar reparar a alguien que no quiere verse es como empujar una puerta que se abre hacia ti. Cuanto más esfuerzo haces, más atrapado quedas. El giro profundo ocurre cuando algo dentro de ti despierta y dice, no necesito que cambie para estar en paz, necesito cambiar yo la manera en que entrego mi energía. Ese pensamiento no es una huida, es una toma de poder. No se trata de volverte duro ni frío, sino de recordar que tu equilibrio nunca debió depender del equilibrio emocional de otra persona. Y ahí el juego cambia por completo. Comienzas a hacerte otras preguntas, preguntas que la gente no formula hasta que ha sufrido demasiado. No, ¿cómo hago que me trate mejor?,
sino ¿por qué sigo permitiendo acceso a alguien que no sabe cuidar lo que le doy? No ¿qué puedo decir para que cambie?, sino ¿qué puedo decidir para que mi paz no esté condicionada a sus actos? Cuando esto se integra, la energía se ordena. Las palabras dejan de ser ruegos y se convierten en límites. Las explicaciones dejan de ser defensas y se transforman en silencios. El tóxico espera un guión, el drama al que está acostumbrado, pero tú ya no respondes a ese libreto. Y algo más profundo sucede, te das cuenta de que cada interacción es un intercambio. Tu tiempo, tu calma, tu entusiasmo, tu atención, son tesoros. No son inagotables. No todos los merecen. Mientras estás ocupado intentando arreglar a quien daña, te alejas de quienes nutren. Y la vida empieza a reorganizarse cuando comienzas a invertir tu energía como lo haría un jardinero consciente. Riegas donde hay crecimiento, no donde hay espinas que perforan tu mano cada vez que vuelves. La culpa suele aparecer en ese proceso, porque muchos crecimos creyendo que ser buenos es aguantarlo todo. Pero hay una verdad espiritual que no se enseña lo suficiente. La bondad sin límites deja de ser luz y se convierte en sacrificio. La empatía sin discernimiento es autodestrucción. Ser amable no significa renunciar a la dignidad. Comprender no significa tolerar que te consuman. Perdonar no significa seguir exponiéndote al fuego. El día que empiezas a proteger tu energía, algunos se ofenden, no porque estés haciendo algo malo, sino porque antes se beneficiaban de que no la protegieras. Y ahí descubres quién estaba contigo y quién estaba contigo por lo que podía sacarte. Otra transformación ocurre en tu interior cuando dejas de personalizar la toxicidad. Comprendes que el veneno emocional de alguien no dice nada sobre ti, sino todo sobre él. Es como cuando caminas por un bosque y un animal salvaje gruñe. Tú no piensas he hecho algo malo, piensas este animal solo sabe defenderse de esa manera. Lo mismo sucede con quienes hieren, actúan según sus heridas, no según tu valor. Y entonces, sin gritar, sin explicar, sin pelear, recuperas el timón. Porque ya no eres un barco a la deriva esperando que otros controlen sus olas. Eres capitán de tu rumbo. No hace falta que la persona cambie para que tu vida mejore. Lo que transforma todo es que tú cambias la dirección de tu fuerza, de intentar corregir afuera, a elegir con sabiduría a quien permites dentro. A partir de ahí, tu paz ya no depende del clima emocional de nadie. Tu éxito ya no depende de la aprobación de nadie. Tu corazón ya no está disponible para quienes no saben cuidarlo. Eso es libertad. Eso es poder. Eso es madurez espiritual. Capítulo 6. La danza de las sombras y el arte de responder desde la luz. Comprender a las personas tóxicas no es suficiente. De nada sirve conocer su origen, su psicología, su hambre emocional, si al final sigues respondiendo de la misma forma de siempre. La sanación real comienza cuando descubres que cada tipo de oscuridad requiere un movimiento distinto, un modo de presencia diferente, igual que cada instrumento exige una técnica particular para que no desafine. Intentar usar la misma respuesta con todos los tóxicos es como pretender abrir todas las cerraduras con una única llave. Algunas puertas se abren, pero otras solo se refuerzan. Hay quienes se desvanecen cuando la atención se retira, y otros que crecen si la confrontación es directa. Lo que desarma a un tipo, en otro provoca el efecto opuesto. Por eso, tu poder está en la precisión, no en la fuerza. Hay ciertas personas que no buscan tu afecto ni tu compañía, sino tu energía vital. Vienen a ti agotadas, cargadas de historias infinitas, dramas repetidos y tristezas circulares, porque saben que tú escuchas, tú sientes, tú acompañas. Con ellas, la táctica no es el discurso ni la compasión ilimitada, sino la economía emocional, respuestas breves, neutrales, sin convertirte en la chispa que aviva su incendio. Como cerrar una ventana para que no entre el viento, no peleas con él, solo impides que te atraviese. Existen otras que quieren gobernar, no convivir. No se relacionan, administran. Y prueban tus bordes para ver dónde cederás. Con ellas, la suavidad se interpreta como permiso, y las explicaciones, como rendición. Tu protección es una línea firme que no tiembla, decisiones claras, horarios claros, límites claros. No para dominarlas,
sino para recordarles, y recordarte, que tú no eres territorio de conquista. También están los que se alimentan de aplausos internos, de sentirse los más brillantes en cualquier sala, de convencer al mundo de que están rodeados de mediocres que no pueden seguirles el ritmo. Con ese tipo, la guerra nunca se gana atacando su ego, porque allí está su templo. La táctica es más silenciosa y elegante, ni elogio ni rechazo. Una presencia neutra que no los endiosa ni los enfrenta. Les quitas lo que verdaderamente buscan, la sensación de reinar sobre tu percepción. Luego viene un tipo distinto de veneno, más silencioso, más pulido, el que hiere sin levantar la voz. Llega disfrazado de broma, de despiste, de buena intención. Con estas personas, la defensa consiste en iluminar, no acusar, pero hacer visible el rastro. Cuando el sabotaje ya no es invisible, su mecanismo se vuelve inútil. Al ver que no pueden operar en las sombras, se ven obligados a elegir, o se comportan de manera clara, o quedan al descubierto. Hay quienes mueven los hilos emocionales como marionetistas de la culpa. Intentarán que tus decisiones dependan de cómo se sienten ellos. Y ahí la respuesta debe nacer de la claridad, no del corazón herido. Puedes ver su emoción, pero no permitir que gobierne tu decisión. Tu brújula interna deja de mirar hacia su llanto para mirar hacia tu verdad. Otro grupo vive en una tragedia eterna en la que siempre es otro el responsable. Ellos no buscan soluciones, buscan rescatadores. Con ellos, la pierna más fácil de perder es tu tiempo. La salida consiste en escuchar sin intervenir, comprender sin cargar. Cada vez que resuelves su caos, prolonga su historia. Cada vez que les devuelves la responsabilidad, les devuelves la posibilidad de transformarse. Y finalmente están los que avanzan en tu vida sin pedir permiso, creyendo que todo está a su disposición, tu tiempo, tu espacio, tu intimidad. Con esos, las palabras nunca bastan. Lo que enseña no es la advertencia, sino la consecuencia. La puerta que ya no se abre. La reunión que ya no se posterga. La reacción ocurre en el acto, no después. Pero todo esto, todas estas tácticas, tienen un enemigo común, la inconsistencia. Las personas tóxicas siempre empujan una vez más, prueban una vez más, provocan una vez más. No para hablar contigo, sino para medir hasta dónde pueden llegar. Cuando ven que retrocedes después de resistir, se vuelven más intensas. Ese aumento no es un fracaso de tu estrategia, es la señal de que está funcionando. Es el último coletazo del monstruo antes de quedarse sin alimento. Lo que rompe el ciclo no es que el tóxico cambie, sino que tú dejes de responder con la vieja versión de ti. El día que ya no entregas tu atención, tu emoción, tu culpa, tu rescate, tu espacio, la toxicidad pierde su fuerza. No porque hayas destruido al otro, sino porque ya no puede entrar. En ese momento, comprendes algo que nunca te habían dicho. Las personas tóxicas no se alejan porque las enfrentas, sino porque dejas de ser útiles para su hambre. Y ahí, sin gritar, sin pelear, sin vengarte, recuperas la soberanía de tu paz interior. Capítulo 7. El santuario interior. Cómo proteger tu territorio emocional en un mundo lleno de invasores. Hay un punto en la vida en el que descubres que no necesitas muros para encerrar tu corazón, sino puertas para decidir quién entra y quién sale. En las relaciones sanas, esas puertas se abren y se cierran de manera natural. Pero cuando te enfrentas a personas que drenan, manipulan o hieren, esa puerta debe convertirse en un santuario. No una prisión, no una fortaleza militar, sino un espacio sagrado donde solo entra lo que nutre tu paz. La mayoría de las personas habla de poner límites como quien habla de ponerse a dieta, con intenciones nobles, pero sin estructura ni compromiso real. Dicen lo que no les gusta, reclaman, se quejan, piden, y se sorprenden cuando nada cambia. No se dan cuenta de que los límites verdaderos no nacen de la garganta, sino de la columna vertebral. Un límite real es una postura del alma, no una frase en voz alta. Muchas veces fallamos desde el primer paso porque creemos que para que un límite exista, el otro debe aprobarlo. Como si tu tranquilidad dependiera de que la otra persona firme un contrato invisible. Pero el límite auténtico no busca convencer ni negociar. Es una decisión silenciosa que no pide consenso.
No dice, quiero que cambies esto. Dice, esto es lo que haré yo si vuelves a tratarme así. Ahí está la diferencia entre quien reclama y quien se respeta. También tropieza quien cree que un límite se mantiene solo porque fue pronunciado con firmeza. Las palabras pueden sonar solemnes, pero si no van acompañadas de una consecuencia, se evaporan. Las personas tóxicas no escuchan advertencias, escuchan resultados. Cuando un límite se hace valer, no se discute, se ejecuta. No se amenaza, se actúa. Otro error común nace del impulso de explicar demasiado. A veces creemos que, si revelamos cada detalle de nuestra herida o nuestra historia, el otro comprenderá y se transformará. Pero las explicaciones largas son como ventanas abiertas en una tormenta, dejan entrar argumentos, culpabilizaciones, presión emocional. Las personas tóxicas convierten tus razones en herramientas para perforar tu determinación. Un límite sólido no entrega argumentos. No busca aprobación. Solo enuncia una verdad personal que no se somete a evaluación. Comprender esto te permite ver la diferencia entre un límite y un ultimátum. El ultimátum pretende redirigir el comportamiento de la otra persona. La frontera emocional se enfoca únicamente en tu conducta. El ultimátum se funde en una batalla de poderes. El límite es un manifiesto silencioso de amor propio. Poner límites no despierta gratitud en los tóxicos, despierta resistencia. Cuando comienzas a proteger tu energía, se agitan como peces fuera del agua. Durante un tiempo se vuelven más insistentes, más dramáticos, más demandantes. No porque estés actuando mal, sino porque están perdiendo control. Es el equivalente psicológico a dejar sin alimento a un depredador. Luchará antes de rendirse. Ese momento es crítico. Quien retrocede a la primera presión entrena al tóxico para atacar con más fuerza la próxima vez. Pero quien se mantiene firme, sin odio y sin temblor, está enviando un mensaje silencioso e imposible de ignorar: aquí ya no hay acceso libre. Para que tus límites sean sostenibles, deben tener un plan asociado. No se sostienen con discusiones, sino con decisiones. Finalizar una conversación sin anunciarlo, salir de un lugar donde no te sientes respetado, pausar una relación, no responder a un mensaje que cruza la línea, escalar una situación a los organismos correspondientes en el ámbito profesional. El poder del límite está en la acción concreta, no en la indignación. Y con el tiempo, tus fronteras evolucionarán contigo. Al crecer emocionalmente, necesitas nuevos niveles de protección. Algunas personas podrán permanecer dentro, otras deberán mantenerse fuera, unas cuantas tendrán que perder el acceso por completo. No es crueldad, es higiene emocional. Y sí, habrá juicios. Te dirán arrogante, distante, egoísta, frío. Pero la acusación siempre viene del mismo tipo de personas, aquellas que estaban acostumbradas a consumir lo que ahora reservas para ti. Cuando alguien pierde el privilegio de acceder a tu energía, intentará hacerte sentir culpable para recuperarlo. La incomodidad inicial es el peaje hacia una vida en paz. Las personas más estables, más centradas y más exitosas que conocerás no son las que todo lo toleran, sino las que saben exactamente dónde termina la libertad ajena y dónde comienza su dignidad. No necesitan amenazar ni controlar. No necesitan gritar ni huir. Solo protegen su santuario con consistencia. Algo impresionante ocurre cuando dominas este arte. No tienes que expulsar a las personas tóxicas, ellas pierden interés por sí solas. Cuando no pueden obtener reacción, atención, drama, culpa, ni acceso a tu energía, se alejan en busca de otro lugar donde puedan alimentarse. Y lo que queda entonces, cuando el ruido se va, es hermoso, un espacio interior donde tu tranquilidad vuelve a escucharse, donde tus necesidades dejan de ahogarse, y donde finalmente puedes construir una vida con las puertas abiertas al amor, y cerradas a todo lo que intenta apagarlo. Capítulo 8. El escudo interior, cómo blindar tu mundo emocional cuando otros intentan invadirlo. Aprender a lidiar con personas tóxicas no se reduce a decir no o a bloquearles el paso en tu vida externa. Las batallas más importantes se libran dentro de tu mente, donde nadie puede verlas, donde el desgaste silencioso puede destruir tu paz sin dejar rastro físico.
Puedes poner kilómetros de distancia entre tú y alguien destructivo, y aún así destruirte pensando en él. Puedes cortar una conversación y seguir reviviéndola en tu cabeza durante semanas. Por eso no basta con barreras externas, también necesitas armadura emocional interna. Muchos dedican su energía a intentar modificar su entorno, cuando el verdadero problema es que siguen emocionalmente expuestos por dentro. Una persona tóxica no necesita acceso a tu vida para hacer daño, basta con que tenga acceso a tu mente. Por eso existen capas internas de defensa que debes construir, no para convertirte en una piedra fría, sino para asegurarte de que tu corazón esté rodeado de la protección que merece. 1. La sala cerrada, separar lo que dicen de lo que eres. Hay una habilidad psicológica que pocos dominan, no permitir que la opinión de alguien tóxico se mezcle con tu identidad. Es como imaginar que dentro de ti existe una sala sagrada donde solo entra la verdad. Todo comentario, crítica, burla o culpa que venga de una persona tóxica debe quedarse afuera, porque no está describiéndote a ti, sino reflejando su propio caos interno. Cada vez que te ataquen, cada vez que intenten humillarte o responsabilizarte de sus tormentas, repite mentalmente: esto habla de ellos, no de mí. Es una frase simple, pero actúa como una llave, separa tu esencia de la distorsión ajena. Cuando tu valor no depende del aplauso ni del desprecio externo, desarrollas una estabilidad interna imposible de manipular. 2. El amortiguador emocional, no absorber lo que no te pertenece. Las personas tóxicas intentan implantar su estado emocional en otros, su rabia, su frustración, su miedo, su sensación de vacío. Si logran que tú sientas lo que ellos sienten, se convierten en directores de tu energía. La protección comienza cuando recuerdas. Puedes reconocer el enojo de alguien sin sentir enojo. Puedes ver su caos sin convertirlo en tuyo. Una imagen poderosa consiste en visualizar un filtro alrededor de ti, como un cristal que deja pasar la información pero no la emoción. Escuchas palabras, ves comportamientos, pero nada se pega a tu interior. Lo que viene cargado de veneno rebota y cae sin herirte. 3. El desapego consciente, amar sin cargarte a nadie. La mayoría cae porque se hace responsable de la felicidad, estabilidad o éxito del tóxico. Ese vínculo emocional se convierte en una cuerda que el tóxico aprieta cuando quiere obtener poder. El desapego saludable no significa dejar de sentir o volverte indiferente. Significa cuidar sin perderte. Puedes desear que alguien sane, sin enfermarte con él. Puedes querer a alguien, sin permitir que dirija tu vida. Puedes seguir conectando, sin permitir que tus emociones dependan de las suyas. Esa distancia emocional es una forma profunda de amor propio. 4. Reescribir el significado, reinterpretar el ataque. Las personas tóxicas hacen daño con intención. Pero tú puedes arrebatarles el impacto eligiendo qué significado darle a su comportamiento. No son agresivos porque tengas un defecto, sino porque no soportan que alguien tenga lo que ellos no pueden construir. No intentan manipularte porque seas fácil de engañar, sino porque el control es su única forma de sentirse seguros. Cada vez que te ataquen, puedes pensar: esta interacción me está fortaleciendo. No desde la arrogancia, sino desde la conciencia. Cada límite que practicas te hace más firme. Cada manipulación que detectas te hace más sabio. Cada intento de provocación que no te altera te hace más libre. El veneno deja de ser veneno cuando no te intoxica. 5. Cuidar la energía, reparar lo que se agota. Un encuentro con alguien tóxico puede desgastar como si te hubiera absorbido parte de la vida. Por eso debes crear hábitos de restauración antes de sentirte colapsar. El cuerpo siempre avisa: irritabilidad, cansancio raro, apatía, dificultad para concentrarte, imaginación reviviendo escenas molestas. Esos son los primeros signos de que algo, o alguien, está drenando tu energía. Cuando eso ocurra, no esperes a estar mejor. Activa rituales de reparación, movimiento, silencio, naturaleza, arte, risas auténticas, buena compañía. La energía emocional es como la batería de un teléfono: si no la recargas a tiempo, todos los sistemas fallan. 6. El registro silencioso, memoria que te protege. Tomar nota,
mental o escrita, de las tácticas tóxicas transforma dinámicas que antes te sorprendían en patrones que ahora puedes anticipar. Verás que el chantaje emocional ocurre siempre en los mismos momentos. Que la crítica aparece cuando no logran controlar algo. Que las promesas solo aparecen cuando necesitan algo de ti. La claridad derrota la manipulación. Un registro evita que te convenzan de que imaginaste lo que viviste. Capítulo 9. Domar la tormenta. La comunicación que desactiva la toxicidad sin destruir tu paz interior. Conversar con alguien sano es como cruzar un puente. Ambos caminan hacia el centro para encontrarse. Conversar con alguien tóxico es muy diferente. Ellos no buscan encontrarse, buscan apropiarse. No se guían por cooperación, sino por territorio emocional. Intentan convertir cada palabra en un anzuelo, cada silencio en una trampa y cada reacción en una puerta por donde entrar. Por eso, en estas interacciones, la comunicación no es un intercambio, es defensa personal energética. Las armas del tóxico no son los gritos, sino la confusión. No son los insultos, sino las provocaciones diseñadas para que tú pierdas la calma. En cuanto te alteras, ya ganaron una parte de ti. El verdadero poder no está en convencerlos ni en derrotarlos en un debate. El verdadero poder está en no ofrecerles aquello que vinieron a buscar. Todo empieza cuando aprendes a reconocer qué conversaciones nacen para construir y cuáles nacen para devorarte. Hay diálogos que no buscan solución, sino desgaste. Son discusiones sobre viejas heridas que siempre regresan, reproches disfrazados de interés, críticas envueltas en preocupación. Antes intentabas argumentar, explicar o probar tu inocencia. Ahora ves el truco, no quieren respuestas, quieren tu energía. En ese momento, lo más inteligente no es contraatacar, ni justificarte, ni suplicar calma. Lo más inteligente es retirarte. Sin ira, sin drama, sin emoción. Una frase serena, casi luminosa, basta para cerrar la puerta antes de que el incendio comience. Este camino no lleva a nada bueno para ninguno de los dos. Prefiero no seguirlo. Y te vas. Sin esperar permiso. Sin recibir su opinión sobre tu decisión. Después viene otra habilidad protectora, guardar tu mundo interior. Cuando alguien está motivado por la toxicidad, todo lo que sabe de ti puede convertirse en un arma. Tus sueños, tus miedos, tus heridas, tus amores, tus planes. Por eso, la conversación con ellos se vuelve minimalista, como si caminaras con una lámpara pequeña en territorio desconocido. No compartes confesiones ni vulnerabilidades. Hablas sobre lo práctico, lo necesario, lo neutro. No porque estés ocultando quién eres, sino porque eliges no regalar tu intimidad a quien no sabe sostenerla. Con el tiempo, descubres que la neutralidad es una espada silenciosa. No hieres, no te hieren. Cuando el tóxico reclama, tú reconoces su emoción sin abrir la puerta a su interpretación. Puedo ver que estás molesto. No significa, asumo la culpa, ni, me haré responsable de cómo te sientes. Simplemente significa, yo estoy aquí y tú estás allí, y cada uno se hace cargo de lo suyo. Y cuando aparece la insistencia, esa tormenta que antes te hacía flaquear, ahora puedes permanecer inmóvil. Ellos cambian de tono, de historia, de excusas, tú mantienes la decisión. La constancia dirige un mensaje que ninguna explicación logra. No importa cómo trates de entrar, yo sigo cuidando mi puerta. Hay momentos en los que no conviene afirmar nada. Conviene preguntar. Las preguntas son espejos, devuelven la incoherencia al lugar de donde vino. Una persona tóxica solo puede manipular si controla la narrativa emocional. Cuando la obligas a justificar su lógica, pierde terreno. De pronto ya no puede culparte tan fácilmente. Tu serenidad los desgasta más que cualquier argumento. A veces el ataque se disfraza de dolor. Me hace sufrir, me hace sentir mal, me decepcionas. Antes corrías a salvar, a explicar, a consolar. Ahora no caes en la emboscada emocional. Devuelves la responsabilidad con suavidad, como quien entrega un objeto que no le pertenece. No absorbes culpas ajenas ni emociones prestadas. Cada quien carga lo que le corresponde. También aprendes algo esencial,
La toxicidad necesita tiempo para expandirse. Cuando no lo tiene, se marchita. Fijar la duración de un encuentro o una conversación, y respetarla, evita que el desgaste se instale y se normalice. No lo haces como amenaza, sino como protección. Tengo 15 minutos para hablar. Si necesitamos continuar, podemos hacerlo otro día. Y lo cumples. Sin permiso. Sin culpa. En ambientes laborales, donde la toxicidad suele camuflarse detrás de formalidades, existe otra herramienta silenciosa pero implacable: conservar evidencia. Correo de seguimiento, acuerdos confirmados por escrito, registro de incidentes. No como acto de venganza, sino de claridad. La persona tóxica intenta sobrevivir en la niebla, la documentación enciende la luz. Poco a poco, la comunicación deja de ser una arena de combate. El tóxico ya no encuentra reacción, ni información personal, ni espacio para confundir, ni tiempo para desgastar. No puede entrar a donde antes entraba. No puede mover lo que antes movía. Entonces ocurre el desenlace inevitable: o cambia su manera de comunicarse contigo, o se aleja porque ya no puede manipularte. Y en cualquiera de los dos casos, tú recuperas algo invaluable: la soberanía sobre tu mundo interno. Porque cuando descubres que tu voz puede protegerte, ya no temes hablar. Y cuando aprendes a no entregar tu energía, ya no temes escuchar. La toxicidad sigue existiendo, sí, pero dejó de tener poder sobre ti. Y cuando llegas a este punto, algo cambia para siempre. Empiezas a notar, casi con la precisión de un instrumento afinado, quién te habla para construir y quién te habla para consumir, quién se acerca con presencia y quién llega cargando sombras, quién merece acceso a tu energía y quién solo busca administrarla en su propio beneficio. Y si has llegado hasta aquí, significa algo importante: estás despertando. Estás rompiendo patrones que miles de personas nunca rompen. Estás aprendiendo a proteger tu luz en un mundo donde muchos se alimentan de ella. No camines este camino solo. Suscríbete al canal para que sigamos recorriendo este proceso juntos. Y deja un comentario con la frase: mi paz no se negocia. Nos vemos en el próximo capítulo. Lo que viene es aún más profundo.